que no? ¿Qué onda, TJ? Arriba Tijuana. Estamos adaptándonos, y la neta está chido. Creo que cambios siempre son buenos y cuanto más en esta temporada. Y ya sé que pues algunos, ¿verdad?, que nos conocemos, pero si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Israel, esto es Tabernáculo Jóvenes y esta es Tabernáculo de Dios, es tu casa, bienvenido. Si es la primera o segunda vez que vienes, bienvenido. Y si nos ves por redes sociales también, siéntete como en casa. Esperamos que ese tiempo sea también de bendición. Y como tuvimos un fin de semana en stand-by, estuvimos en el Congreso de Mujeres, ¿verdad? Fuimos bien empoderadas ahí. Y la semana antepasada, paralelo, ¿verdad? Porque no sé cómo es Dios que hace todo así muy, muy chido. En la iglesia se empezó a hablar de servicio. El pastor Joel empezó a hablar de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y también aquí empezamos a hablar de servicio. No sé si te acuerdas, pero Carlita tuvo una enseñanza basada en la ilustración de las abejas y cómo en las diferentes etapas de su vida, pues las abejas sirven a la abeja reina, y aun cuando la abeja reina muere, ellas no quedan moribundas o hasta ahí llegó su enjambre, sino que nutren a otra para que se convierta en abeja reina. Y hay muchísimo detrás de esta ilustración de las abejas. Creo que son uno de los animales o de la creación de Dios que más podemos aprovechar. Y yo no voy a hablarte hoy tanto, ¿verdad?, sobre abejas, pero vamos a continuar hablando sobre servicio. Y específicamente vamos a hablar sobre el servicio al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Y no sé si tenemos por ahí el título del... no, ese creo que es el campo. No. Spoilerazazazo. Pero bueno, vámonos. Ok. La enseñanza se llama Pangea. Y espero que sí sepan, ¿verdad? Porque hoy estaba hablando con mi esposa y no sabía que era Pangea. Creo que la voy a regresar otra vez a la primaria. Pero yo sé que la mayoría de los que pasamos la primaria nos enseñaron eso, ¿verdad? Que Pangea hace muchos años era como el único continente que existía. Y aunque no vamos a hablar de continentes y tal vez de esto, me sirve para explicar de qué es lo que quisiera que pudiéramos hablar esta noche. Y hace muchos años, en el 89, salió un libro que yo leí también hace como 10 años, ¿no? Se llama La cosecha del autor Rick Joyner. Y él habla de que Dios le permite como concebir una visión, y esta es que la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy, de hecho es como una visión profética para lo que vendría en estos tiempos, y él lo ve como si la tierra tuviese muchas islas, y las islas estuviesen habitadas por creyentes, pero estos creyentes estaban divididos como en dos tipos: entre los que habitaban las islas y no sabían que existían otras islas, y ellos creían que ellos eran la única tierra, eran el único continente. Y había otros que se habían dado cuenta que habían otras islas a lo lejos. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque durante las noches veían la luz de esas islas. Y estas islas que alumbraban eran los creyentes que durante su tiempo de adoración y su tiempo de devoción a Dios tenían esta luz que emanaba. Pero cuando las otras islas vieron esto, dijeron: entonces tenemos que emitir también luz, y empezaron como a tratar de competir por ver cuál isla era la que alumbraba más fuerte.
Y todavía cuando empezaron a desarrollar o a entender cómo era el tema de la luz y cómo era que la podían producir, entre ellos también competían por ver cuál era el que podía alumbrar más fuerte. Y se llama Pangea porque el autor describe que en el final de los tiempos de la iglesia contemporánea, Dios va a llevarnos de ser islas a ser nuevamente una sola tierra, a ser un pueblo que viva en unidad. Y desde ahorita te lo suelto para que ya al final no se me vaya a pasar, ¿verdad? Pero quiero que bajo esta premisa podamos estar en esta enseñanza. Ahora, el concepto de servicio nace cuando Jesús nos dice que el que quiera ser el más grande entre vosotros, pues tiene que ser su servidor. Y también más adelante la Biblia nos enseña que Jesús tomó forma de siervo. O sea, entendemos que el servir no es una característica, sino la característica de los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Está? Creo que está claro. No, y es que hay cristianos servidores y no servidores. No, si eres cristiano tienes que ser servidor. Está muy general. Y el concepto de cuerpo de Cristo, porque hasta eso, a veces como que hay conceptos que no los tenemos muy claros, pero el concepto de cuerpo de Cristo nace cuando Cristo constituye su iglesia. Y la Biblia nos expresa más adelante que el cuerpo de Cristo es la iglesia, o sea, somos nosotros, no es el edificio, somos tú y yo que conformamos este cuerpo. Entonces, hoy hablaremos sobre lo que es servicio y específicamente al cuerpo de Cristo. Porque, ojo, cuando somos servidores, servimos a tiempo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos servir dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero también podemos servir al prójimo, al mundo y otras cosas que se van a soltar más adelante. Pero quiero que entiendas que ser servidor no es solamente cuando cruzas esta puerta, ¿ok? Pero hoy sí vamos a hablar de lo que hacemos cuando cruzas esta puerta. ¿Sí me siguen, verdad? Y saben, vamos a leer solamente un capítulo de la Biblia. Está bien largo, pero es solamente uno. Así que les pido que me acompañen. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y todavía no lo pongas, voy a dar el contexto. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, ¿verdad? Porque luego los veo más en TikTok que acá, pero vimos cuando me tocó enseñar la última vez sobre inteligencia espiritual y hablamos sobre ChatGPT, a lo mejor ahí ya se empiezan a acordar. Pero hablamos de que la iglesia de Corinto tiene un contexto muy interesante. La iglesia de Corinto era una ciudad rica, cosmopolita y de religiones múltiples. Y escúchame acá. Imperaba la autosuperación personal y la autosuperación social. Los estatus en Corinto eran muy, muy importantes. Y esta carta a los Corintios se escribe 4 años después de que el apóstol Pablo funda esa iglesia en uno de sus viajes. Y le envían una carta. ¿Cómo te explico? ¿Se acuerdan de esos compañeros de la escuela que siempre... Cuarac, ¿sí? ¿Tú me entiendes? Pues en la iglesia de Corinto habían unos que eran los de, ¿cómo se llamaban? Los de Cloé. Mira, hasta la casi como cloaca, ¿verdad? Como cloaca. Y estos cuates acusaron a la iglesia de Corinto de que entre ellos habían un buen de contiendas, que había inmoralidad sexual. Le contaron que cuando hacían comidas, los más ricos tenían las primeras mesas y comían lo más sabroso y a los pobres les dejaban lo último que quedaba y a veces hasta sin comida. O sea, exhibieron y acusaron a cómo era la iglesia. Por eso Pablo escribe esta carta y cita en más de 3 ocasiones, me parece, la carta que le enviaron, diciéndole, porque de lo que me han dicho de ustedes, la información que me han dado. Y una de las contiendas que tenían en Corinto era que tenían competencia espiritual. Está bien random eso, pero algunos se creían más espirituales que otros. Nada que pueda pasar por aquí. Esta onda ya hace miles de años, acá nada. Pero, por ejemplo,
los que tenían don de lenguas y empezaban a hablar en lenguas, hacían de menos a los que tenían tal vez el don de obrero, de ayudar, de acomodar sillas, de barrer. Y lo malo era que los que tenían estos dones de servicio se sentían inferiores a los que tenían estos otros dones que eran más vistosos. O sea, terminaban golpeándole el corazón. Y era un resultado caótico. Bueno, otro de los problemas que tenían eran que, como era una ciudad que tenía muchas religiones, arrastraban doctrinas y formas paganas de hacer la iglesia. Por ejemplo, los corintios tenían ritos extácticos, quiere decir, no de táctico de policía o algo así, sino que ellos tenían muchos ritos de éxtasis, como de, ya se imaginarán, ¿no? Como que le echaban a la ayahuasca, quién sabe, pero se ponían en otro nivel. Y entonces querían que la iglesia de Cristo tuviese esas experiencias. ¿Y esto qué hacía? Pues confundía muchísimo a la iglesia, porque muchos de ellos sabían que no debería de ser así, pero como el molde que tenían era de que la iglesia tenía que ser un espectáculo y un show, querían hacerlo de esa forma. Y también el último problema de los más, era que tenían también muchas divisiones socioeconómicas. Al ser una ciudad rica, tenía mucha gente de cash the money, bien poderosa, pero también había mucha gente pobre. Recordemos que la Biblia se escribe en un tiempo donde la esclavitud era normal. Habían esclavos todavía, había gente que vivía pues muy, muy mal. Y en resumen, la carta a los Corintios surge para sanar la competencia tóxica y el elitismo espiritual que había influenciado la iglesia de los Corintios. Y presenta a Pablo una explicación magistral a través de la imagen del cuerpo de Cristo. Es así como Pablo toma esta imagen del cuerpo para explicarle a la iglesia de los Corintios, y nosotros la usamos hoy para que entendamos como iglesia también cuál es la visión que Dios tiene, y que nos recuerde que ninguna habilidad es menor ni ninguna es mayor. ¿Ok? Ahora sí, vamos. Vamos a leer el capítulo 12 en la versión de El Mensaje, que créanme que es muy fácil de digerir. Se las traduje porque entiendo que pues todavía muchos no hablan inglés aquí. Entonces, ok. Leamos. Si quieres leerlo conmigo, estaría chido igual. De lo que quiero hablar ahora es de las diversas maneras en que el Espíritu de Dios obra en quienes. Esto es complejo y a menudo se malinterpreta. Y paréntesis, déjame decirte que si hay un tema muy malinterpretado es el de los dones y el servicio. Pero quiero que estén informados y tengan conocimiento. ¿Recuerdan cómo eran cuando no conocían a Dios? Es pregunta también para nosotros. Llevados de un Dios falso a otro sin saber nunca lo que hacían, simplemente haciéndolo porque todos los demás lo hacían. Yo sí me acuerdo, bien en la prepa, la carrera, fui buchón, fui de todo. Es diferente en esta vida. Dios quiere que usemos nuestra inteligencia. Sí, vamos a leerlo otra vez. Dios quiere que usemos nuestra inteligencia, que busquemos comprender lo mejor que podamos. Por ejemplo, al usar la cabeza, saben perfectamente que el Espíritu de Dios nunca incitaría a nadie a decir, maldito sea Jesús. Ni nadie se inclinaría a decir, Jesús es el Maestro, sin la perspicacia del Espíritu Santo. Y nuevamente, aquí, hasta arriba, Dios quiere que usemos nuestra inteligencia. Cuando hablamos de servicio, creo que lo primero que puedo decir es que tenemos que servir desde el entendimiento. Es muy común y es muy manchado, de verdad. Yo lo veo así muy cerca. Tengo la oportunidad de conocer a
otras iglesias, algunos pastores y algunos amigos, y es muy marcado, sobre todo hace 15 años tal vez era más común que ahora, que en la iglesia hubiesen abusos muy fuertes, gente que de repente se sentía usada por la iglesia. Y te voy a decir algo, tenemos que entender por qué servimos. Servir no es, así se escucha medio feo, pero te voy a decir algo, servir no es de tontos. O sea, no servimos porque seamos tontos, porque nos dicen, ay, tienes que hacer esto, y sí, ahí voy porque me están diciendo. El servicio que a Dios le agrada, quiere que uses tu cabeza, quiere que entiendas que nadie puede adorar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que nadie debería de servirlo si no es por el Espíritu Santo. Y servir no se trata de solamente un acto o lo que hacemos, sino de una conciencia motivada por el Espíritu Santo. Y aquí está un problema, porque cuando servimos desde la motivación incorrecta, terminamos frustrados. La neta, que cuando servimos porque queremos tener mejores aspiraciones, queremos tener mejor promoción, y es que a veces malinterpretamos, porque en Marcos, cuando Jesús nos dice, el que quiera ser grande entre vosotros, hágase vuestro servidor, muchos pensamos, yo lo pensé al principio, que si yo quería promoción, o sea, si yo quería ser grande, Jesús me estaba dando un camino y era entonces tienes que ser servidor. ¿Y qué era? Servía porque quería promoción. ¿Y esto qué te hace? Te hace que cuando gente que puede promoverte te está viendo, te vuelves bien, no quiero decir la palabra, pero termina en con. Te terminas volviendo bien arrastrado. Te terminas, es más, para tú quedar mejor, terminas tratando de dejar mal a otros. Y este servicio es parecido al que los de la iglesia de Corinto tenían, como un servicio muy burocrático, muy... ¿Me siguen? Está medio incómodo esto, ¿verdad? Pero vamos, ya estamos casi por la introducción. Continuemos leyendo. La siguiente. Los diversos dones de Dios se reparten en todas partes, pero todos se originan ¿en quién? En el Espíritu de Dios. Los diversos ministerios de Dios se llevan a cabo en todas partes, pero todos se originan nuevamente en el Espíritu de Dios. Las diversas expresiones del poder de Dios están en acción en todas partes, pero Dios mismo está detrás de todo. ¿Y sabes lo que significa todo en el antiguo hebreo? Todo. Vaya. A cada persona se le da algo que hacer que demuestra quién es Dios. Todos participan, todos se benefician. El Espíritu reparte todo tipo de cosas a todo tipo de personas. La variedad es maravillosa. Quiero decirte algo. Tú tienes dones. Don significa regalo. Tú has recibido regalos espirituales de Dios. Muchos no lo sabemos. Algunos ya los hemos empezado a descubrir, pero tú tienes dones y regalos que te fueron dados por Dios. Y estos dones, que también podrían llamarse manifestaciones, son las siguientes. Consejo sabio. ¿Conoces a alguien que dé buenos consejos? ¿Que tenga consejos sabios? Quiero decirte, estos dones o estas manifestaciones de las que estamos hablando no operan de manera permanente. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tenga, por ejemplo, el don de consejo sabio, no es una persona que es como una brújula, que le voy a ir a preguntar a ver qué hago con mi vida, a ver si le digo que sí o le digo que no, o qué. Son personas
que en el momento en el que el Espíritu Santo quiere, les da un consejo sabio. Por eso se llaman manifestaciones, porque operan cuando el Espíritu Santo considera que deben de operar. La segunda es comprensión clara. Esas son las personas que pueden entender y hablar con bastante inteligencia. Confianza simple. Le llaman también el don de fe. Y quisiera que de los que menciono, y si alguno te identifica igual y digas, ah caray, yo creo que por ahí voy. Otros tienen el don de sanidad, de sanar enfermos. ¿Y por qué te decía que son manifestaciones? Porque una persona, por ejemplo, que tiene el don de sanidad, o el siguiente, que es el don de milagros, no es que viva todo el día haciendo milagros. Es que hay momentos específicos en el que el Espíritu Santo dice, ahora necesito que sanes a alguien, ahora necesito ver este milagro, y sucede. ¿Ok? ¿Sí está entendible? Gracias. Y a otros les da la proclamación o el predicar. A otros distinguir entre espíritus o discernimiento de espíritus. Ojo, chicas, esto no es el ojo de loca, nunca se equivoca. Esto es algo espiritual. Ahí sí todas, ¿verdad? Aquí como que todas las mujeres creen que nacieron con ese don, pero bueno, vamos a... Y mira, alguien que opera en el discernimiento de espíritu, no se trata de la enseñanza de los dones, pero no quisiera dejarte confundido. Pero alguien que opera en el discernimiento de espíritus no vive discerniendo espíritus. Es en el momento en el que el Espíritu Santo, porque sabes, alguien que quiere vivir así, ¿cómo se llama? Alguien que vive sospechando, y tampoco eso es de Dios. Y el otro es el don de lenguas, no de labia, porque aquí ya es como que los hombres recibimos ese, ¿va? Pero este don es de lenguas. Ouch. Ouch. Este don es de lenguas, es la capacidad de hablar en lenguas angelicales. Ojo, ¿tú has escuchado a alguien hablar en lenguas? No vive hablando en lenguas. O sea, quiero que entendamos esto. Los dones no operan de manera permanente, son manifestaciones. Y el otro es la interpretación de lenguas. Es gente que tiene la capacidad de entender lo que el Espíritu Santo está hablando. Eso está muy chido también. Y no sé si te identificaste con alguno. Hay otros más, pero en este momento solo Pablo cita estos que están acá. Pero él nos dice, todos estos dones tienen un origen común, pero son otorgados uno por el Espíritu de Dios. Nuevamente, Él decide quién recibe qué y cuándo. Ok, vamos a avanzar. Lo que nos sigue. Puedes ver fácilmente, recuerda todo el contexto que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender. Puedes ver fácilmente cómo funciona esto con solo mirar tu propio cuerpo. Tu cuerpo tiene muchas partes, extremidades, órganos, células, pero no importa cuántas partes puedas nombrar, sigues siendo un solo cuerpo. Algunos más puerco, creo que ahí la llevamos. Y esto es exactamente lo mismo con Cristo. Por medio de su único Espíritu, todos dijimos adiós a nuestras vidas parciales y fragmentadas. Cada uno de nosotros solía tomar sus propias decisiones de forma independiente. Cada quien vivía como quería y hacía lo que quería. Pero luego entramos en una vida grande e integrada en la que Él, Dios, tiene la última palabra en todo. Esto es lo que proclamamos en palabra y acción cuando fuimos bautizados. Cuando nosotros recibimos o somos bautizados por medio de agua, que es parte de nuestra doctrina como creyentes, y yo creo que de acá la mayoría han sido bautizados, este acto de proclamación es decirle chao a lo que yo era y decirle hola a la nueva vida que Cristo me da. El problema es que muchos, aunque somos bautizados, algunos se bautizaron muy chicos y otros ya más grandes. Yo me bauticé a los 18 años, hace como 3 años. Pero algunos, aunque ya fuimos bautizados,
no le hemos dicho adiós a nuestra vieja manera de vivir. Algunos, aunque ya fuimos bautizados, no queremos vivir de manera dependiente. Queremos ser independientes. Y esto es lo que el apóstol Pablo confronta en esta parte, en el versículo 13. Y él nos enseña que se supone que ya habíamos renunciado a una vieja manera de vivir. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando yo quiero vivir mi nueva vida en Cristo, pero con hábitos de mi vieja vida, termino conflictuado. Termino siendo alguien que no se somete. Y te lo dice alguien que ha vivido muchos años de esa forma. Alguien que le ha costado muchísimo ceder realmente la independencia. Y Dios nos lleva de una vida independiente a una vida corporativa. Dios no hace nada para eclesiástico. ¿Has escuchado esto de personas que dicen, yo estoy bien con Dios, pero con la iglesia no quiero nada? La iglesia todos son unos hipócritas. La iglesia todos puro show, puro rollo. Te quieren sacar el dinero, quieren hacer rico al pastor. ¿Los has escuchado antes? Bastante. Pero Dios no hace nada para eclesiástico. Dios no tiene hijos fuera de casa. Él todos los que llama los incluye a su familia de fe. Aún el apóstol Pablo, que era el vato más independiente, el apóstol Pablo, tú puedes ver, él tenía las cartas, los permisos, las autorizaciones de hacer y deshacer lo que quisiera. Y aún él, cuando es alcanzado por Jesús, en este resplandor que lo encuentra en el camino a Damasco, dice la Biblia que Dios llama a Ananías y le dice, oye, ¿te acuerdas de Pablo, ese que mataba a cristianos? Sí, ¿qué tiene? Tienes que ir a orar por él. ¿Cómo? Si yo sé cuántos cristianos ha matado, sé cuánta gente ha perseguido, tienes que ir, porque útil me es. O sea, ¿y qué pasa? Va Ananías, ora por él, está algunos días, alrededor de 15 días con los apóstoles y comienza su ministerio en el cuerpo de Cristo. Tal vez nos imaginaríamos que Pablo hubiese dicho su camino, no, pues no me gusta cómo trabajan ellos, yo mejor voy a hacer mi propio Pablo Church o algo así. Y no, se une al cuerpo de Cristo. Y esto es importante porque la Biblia dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nosotros seguimos a Jesús. Y muchas veces tomamos una cruz, pero no nos hemos negado a nosotros. Queremos llevar esta vida paralela de fe y también de pecado. Y continúa el versículo diciendo, cada uno de nosotros, creo que sí por ahí, es ahora parte de su cuerpo de resurrección, refrescado y sostenido en una fuente de su espíritu. Creo que es el versículo pasado. Ahí ya iba, creo. Donde todos venimos a beber. Ahora sí ya, el siguiente. Y las viejas etiquetas que una vez usábamos para identificarnos, etiquetas como judío o griego, esclavo o libre, ya no sirven. Necesitamos algo más grande, más integral. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo nos está diciendo? No importa qué tan importante eres allá afuera. No importa tu nacionalidad, no importa tu estatus social, no importa si tienes el suficiente dinero como para tener esclavos o si no tienes nada, que hasta eres un esclavo, no importa. Una vez que tú perteneces a este cuerpo, ya no hay distinciones. Lo curioso es que nosotros como que seguimos poniendo a veces distinciones. ¿Pero por qué? El apóstol Pablo nos dice en la anterior, nos dice, cada uno de nosotros ahora es parte de su cuerpo y de su resurrección, refrescado y sostenido en una fuente. ¿Cuál es la fuente? Su espíritu. En una fuente, su espíritu, donde todos vinimos a beber.
Y aquí es donde está el meollo del asunto, como decimos. Cuando tú y yo no bebemos, de la fuente que es Cristo, entonces tenemos un servicio no espiritual. Y lo que podría ser el fruto del Espíritu no se manifiesta más si un fruto de la carne en medio de nuestro servicio. Por eso es que muchas veces en medio de nuestro servicio florece amargura, chisme, mentira, contienda, porque la fuente de la que estamos bebiendo no es el Espíritu. Y esto es como ver dones sin ver fruto, es destructivo. No nos sirve para el reino. Tal vez para un buen show sí, y para jalar gente. No nos sirve que aquí empecemos a hablar en lenguas, empecemos a hacer milagros, sanidades y demás, pero tengamos rencor entre nosotros, tengamos envidia, que tengamos heridas no sanadas. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar. Pero ¿qué sucede cuando no bebemos de esta fuente? Y aquí es a donde tenemos que ser realmente vulnerables. Cuando no tenemos el fruto del Espíritu Santo, muchos de nosotros aprendemos a fingir el fruto del Espíritu. Creo que alguna vez hablé de esto, pero es como cuando llegas a una casa y ves un frutero de plástico. ¿Los han visto? Yo me acuerdo que Ernesto Brito, mi amigo de Villahermosa, en su casa tenían un frutero de plástico y no sé cuántos años tenía yo, muy chico, pero yo me privaba porque no me invitaban de esa fruta y me decían, es que es de plástico, y yo, no me quieren invitar, déjenme, se ve re bueno el plátano, la manzana, no, es que es de plástico, peloncito, así me decían. Y bueno, hasta el día de hoy guardo ese rencor en mi corazón, Dios los perdone a todos. Pero ¿qué sucede? Que muchos así fingimos el fruto del Espíritu. Como no bebemos de la fuente que es Cristo, que es el Espíritu Santo, venimos acá y fingimos el amor del Espíritu Santo. Fingimos el gozo. Mira, fingimos que tenemos paz, porque sí, Señor, tú eres mi paz. Y sucede el menor conflicto. ¿Y dónde quedó esa paz que se supone que sobrepasa todo entendimiento? Fingimos al momento de abrazarnos, no, Dios, ¿cómo te amo, bro? Sí. Y, ay, no, la neta me cae re gordo. Sí, no, sí, es retinta. Pero esto no es nuevo. Juan en una de sus cartas dice que vuestro amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir? Que desde el principio de la iglesia ya fingían que se amaban. No es nuevo para nosotros, ni debería de sorprendernos, pero sí de preocuparnos. Que cuando no bebemos de la fuente que es Cristo, entonces otra fuente empieza a dar su fruto. Y muchas veces no nos cansamos de servir, nos cansamos de fingir, nos cansamos de vivir una vida que no tenemos, nos cansamos de dar lo que no nos ha sido dado, porque esto sucede cuando servimos, nos desgastamos. El que te diga que servir está fácil no es verdad. Muchas personas que tú en algún momento pudiste ver sirviendo a full, de repente ya ni en la iglesia los ves. ¿Por qué? Porque no podemos querer ministrar a otros lo que no nos ha sido ministrado a nosotros. Y aquí es a donde la fuente tiene su importancia. Porque claramente nos vamos a cansar. Físicamente hay trabajo, algunos tienen actividades paralelas también a la iglesia en su lo que sea que tengan pero Dios nos promete que si bebemos de esa fuente, ese fruto se mantendrá vivo. Y servir también, aquí quiero como que incluirlo, es como un sacrificio. No significa que, ay, no, voy a servir, o me toca hoy estar en audio. Ay, no. No se trata de ese tipo de sacrificio, sino que entendamos que es algo que podemos ofrecer a Dios también. Y quisiera que subiera por ahí, no sé quién es tú, Aaroncito. También cuando no bebemos de la fuente, nos llegamos a sentir
insignificantes cuando no nos han reconocido. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo siento que a los que no están sirviendo ahorita parece que los estoy desanimando, pero ahorita vamos para allá. Y no eres insignificante. Y es lo que vamos a hablar ahorita en el versículo 14. Quiero que pienses en cómo todo esto te hace más importante, no menos. Un cuerpo no es solo una parte inflada de algo enorme, como un globo. Son todas las partes diferentes, pero similares, ordenadas y funcionando juntas. Si pie dijera, no soy elegante como mano adornada con anillos, supongo que no pertenezco a este cuerpo. ¿Eso lo haría así? Y si oreja dijera, no soy hermosa como ojo, transparente y expresivo. Nadie chulea las orejas, ¿verdad? No merezco un lugar en la cabeza. ¿Querría sacarla del cuerpo? Y si el cuerpo fuera todo ojo, como Mike Wazowski, ¿cómo podría oír? Y si fuera todo oído, ¿cómo podría oler? Tal como están las cosas, vemos que Dios ha colocado cuidadosamente cada parte del cuerpo justo donde la quería. ¡Wow! Nuestras inseguridades nos llevan a creer que servir es perder nuestro tiempo. Que si tenemos alguna participación no visible, ven tantito antes de que agarres la guitarra, David. Me gustaría que pasaran dos más de buen calibre, o sea, de 8 cilindros, acá, de los que se comen hasta los huesos de las alitas, a ver. 12 cilindros, ¿no, carnal? A ver. Emma, ven también. Doble tracción y todo acá. Préstame la cinta. Ahí viene Emma, ahí pásasela. No creamos que reconocimiento en la tierra es reconocimiento en el cielo. Tener lugares de exposición en el cuerpo de Cristo no nos hace necesariamente más importantes en el cielo. Y, a ver, necesito que le pongas cinta en las manos a David, por la parte de atrás, así como si fuese maniao. Esto es algo profético. Y te van a manía. Ok. Dale así fuerte. Ya ahí está bien, ya no te desquites. Todavía va a tocar la guitarra. Ahora, no, de cabeza no. Ponle cinta en los pies. No va a dar. Sí da, sí, creo que sí. Así, en los pies juntos, nada más así. A ver, ven tantito, Joel, tantito acá. Ya. Ponle a Emma la esa en los ojos. Cuidado con despeinarle las cejas, que. Dios mío, no está. Ya, vamos a orar por esposas acá para estos cuates que ya.
Y ponle también en las manos a Yayis. Sí, igual. Todo, ay, Emma, todo quieres hacer. Ya, párale, ya, brother. No te llega la prédica de plano, a la mecha. Me regalan un poquito más de agüita. Ok. Ya no te puedes quitar la venda, Emma, ¿eh? Ok. Sí, va, el más tramposín. En la parte de atrás, por donde está parado Milo, tengo 3 vasos de agua. Y necesito que me traigan un vaso de agua. Sin usar las piernas y las manos. A ti te consideramos nada más las manos. Pues ahí, bro, que Dios te dé discernimiento. Órale, a ver. El vasito de agua. ¿Ya? Sin usar las manos, ¿eh? Sí, sí, también. Sí, no, pues. No, no, no. Mira, te voy a guiar solo para que bajes. No quiero que pase una desgracia aquí en el. Ahí baja, ahí baja. Ya bajaste, ya bajaste. Ya hay que Dios te acompañe, amigo, ya. No, de eso ya me había dado cuenta otras veces, pero. Ya. No, no, ahorita no. Es que, bueno, la idea era que no usaran los pies, ¿verdad? Pero pues ya terminaste. ¡Qué maravilla de muchacho! A ver, levanta la mano, te voy a ayudar. Espérate, para acá. Para acá, para acá, para acá. Hay jarrón, cuidado. Ya, ahí déjalo. Ya puedes quitarte la. Si se dieron cuenta, se aventaron como 4 minutos y medio. Y aunque ellos no los podían ayudar, lo que esperaba es que entre ustedes sí se ayudaran. Porque uno sí veía y 2 sí caminaban. Bueno, ellos 2 sí caminaban, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, quítale la cinta, porfa, para que pueda tocar la guitarra. La del pie, ¿no? Ya vimos que sí puede vivir así, ¿verdad? Se dieron cuenta, la idea era traer un vaso. Y cada quien pues fue por su vaso. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubieran competido? Si a lo mejor se cargaban entre Emma y Yayis a David. Pues Emma no veía, pero Yayis y David sí. Y aunque tenían amarradas las manos David y Yayis, Emma no.
Y nuestra naturaleza nos lleva por el camino siempre de la competencia y del individualismo. Pero la naturaleza de Dios nos llama a un vivir cooperativo. Ya llegamos casi al final. Versículo 19. ¿Te acuerdas que leímos? Pon el anterior primero. Voy a recalcar algo rapidito. ¿Recuerdas el anterior? El anterior. Aquí está. Quiero que pienses en cómo esto te hace más importante, no menos. Aquí el apóstol Pablo se refiere a que el hecho de que ya no seas independiente ni individual y pertenezcas a un cuerpo no te hace menos importante, te hace más importante de lo que eras afuera. ¿Ok? Ahora sí pone el 19, por favor, Peter. Y ahora nos dice el apóstol Pablo, pero también quiero que pienses en cómo esto evita que tu importancia se convierta en autoimportancia. Es diferente ser importante que ser autoimportante. Porque aunque somos importantes como miembros del cuerpo, no debemos de ser autoimportantes. Porque no importa cuán importante seas, es solo por aquello de lo que formas parte. Tu importancia no te la da tu don, no te la da tu voz, no te la da tu talento. Tu importancia te la da Cristo al llamarte a formar parte de su cuerpo. Un ojo enorme o una mano gigantesca no serían un cuerpo, sino un ¿qué? Un monstruo. Como la mano peluda, no sé cómo se llama la que salía en... Lo que tenemos es un cuerpo con muchas partes, cada una de su tamaño y lugar adecuados. Ninguna parte es importante por sí sola. ¿Te imaginas un ojo diciéndole a una mano, piérdete, no te necesito? O una cabeza diciéndole a un pie, estás despedido, tu trabajo ha sido eliminado. No. De hecho, en la práctica, por aquí está Brandon, Jerry, algunos médicos, ¿verdad?, que me pueden ayudar. En la práctica funciona al revés. Cuanto inferior o interior es la parte más básica y por lo tanto necesaria. Puedes vivir sin un ojo, sí, hay muchos, pero sin un estómago. Cuando se trata de una parte de tu propio cuerpo, da igual si la parte es visible o está vestida, más alta o más baja, le das dignidad y honor tal como es, sin comparaciones. En todo caso, te preocupas más por las partes inferiores o invisibles que por las superiores. Si tuvieras que elegir, ¿no preferirías una buena digestión? Amén. A un cabello con cuerpo, un cabello rubio. Algunos yo creo que quisieran cabello aquí, ¿verdad? Ya veo. Hay que traer minoxidil, Carlitos, ahí para la otra. ¿Qué significa esto? Que nuestra humanidad le da mucho valor a lo que es más visible. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando aquello que tú no ves. El trabajo de mucha gente que no es tan visible es vital para el funcionamiento de la iglesia. Por eso deberíamos de anhelar servir, pero no solamente anhelar servir donde nos vean. Ya Alabanza ya va como por los 64 miembros, creo ya 65. Todos queremos servir a donde nos ven. Todos queremos predicar, todos queremos recibir honra y atención de las personas. Pero ¿cuántos quieren ser parte de los que acomodan sillas, limpian baños, están ahí atrás, tal vez
sin recibir reconocimiento. Por eso debemos de dar honor a las partes invisibles. La manera en la que Dios diseñó es el siguiente versículo. La manera en la que Dios diseñó nuestros cuerpos es un modelo para comprender nuestra vida en comunidad como iglesia. Cada parte depende de todas las demás, las que mencionamos y las que no, las que vemos y las que no. Si una parte duele, todas las demás participan en el dolor, pero también en la sanación. Si una parte florece, todas las demás se unen en exuberancia. Hugo lo ha dicho otras veces, tu éxito no es mi derrota. El que a algunos les vaya bien y reciban honra tal vez y reconocimiento, no significa que yo estoy recibiendo desprecio. Al contrario, me tengo que alegrar porque somos parte del mismo cuerpo. Y si uno de los miembros recibe honra, todo el cuerpo recibe honra. Ponte de pie, por favor. ¿Qué tal si en lugar de competir, cooperamos? ¿Qué tal? ¿Y qué tal si en lugar de criticar, hacemos? Tenemos aquí un comité de críticos buenísimos. Cualquiera de ustedes puede ver lo que sucede mal. Cualquiera se puede dar cuenta cuando sucede algo en el servicio que no sale como esperábamos. Pero no cualquiera decide, yo voy a servir para que esto sea mejor. Y muchos somos llamados a servir a donde ya vimos un problema. A veces eso que nos duele o eso que nos desagrada, tal vez sea lo que Dios te está pidiendo que tú des. Y no que solamente critiquemos. Nuestra vocación tal vez no la encuentres en la primera área en la que empieces a servir, pero sí seguro la vas a encontrar sirviendo. ¿Por qué si en lugar de querer recibir y recibir, por qué no también damos? El apóstol Pablo menciona más adelante algunos pudiendo ser ya maestros. Aquí hay muchos de ustedes que tienen la capacidad no solamente de servir, sino de enseñar, de liderar, pero no se han atrevido todavía a levantar la mano y decir, yo quiero también trabajar. Y no sé si te des cuenta, pero Dios está haciendo algo muy grande entre nosotros. Quiero terminar contándote la primera vez que yo vine a predicar aquí. En el 2017, si no me equivoco, me invitó el pastor Daniel a predicar. Yo vivía en Villahermosa y la iglesia era aquí en la parte de arriba. Tenía otro nombre, tenía 5 familias, 6 familias tal vez, no recuerdo, pero muy poca gente. El grupo era algo medio alternativo, vamos a usar esa palabra. Me acuerdo que la negrita estaba súper chiquita y cantaba así, o sea, no. Y cada quien ahí en su rollo. Y yo la verdad vine, ni conocía al pastor Daniel, vine por recomendación de alguien conocido, llegué, empecé a predicar y empezó el Espíritu Santo a fluir fuerte. Y al final, yo no soy alguien que hable en lenguas así como, no sé, como otras personas que he visto, pero en ese momento empecé a hablar en lenguas sin saber qué estaba yo diciendo. Y cuando pude como dejar de escuchar lo que yo decía, escuché en mi corazón algo fuerte, claro,
sin lugar a dudas que no era mi voz ni mis pensamientos. Y esta voz me dijo: yo voy a hacer algo muy grande aquí y tú vas a ser parte. Cuando yo terminé de predicar, yo dije: seguro fue el diablo, porque yo tengo en Villahermosa casa, trabajo estable, tengo seguridad, estoy en una iglesia mucho más grande. ¿Por qué voy a dejar toda mi comodidad y lo que Dios ya me ha dado por venir a Palenque? No conozco gente, no tengo familia, no tengo trabajo. No, ¿por qué voy a...? Pero esa voz, pasaban las semanas, los meses, y en mi trabajo, en donde yo estuviera, seguía incomodándome. Regresé a Palenque y fui directo con el pastor Daniel y le dije: ¿sabe qué? No está esto. Voy a mudarme. Voy a venirme a vivir a Palenque. Y como a los 6 meses de que yo había venido a predicar por primera vez, ya estaba viviendo en Palenque. Yo te repito, sin conocer ni siquiera al pastor Daniel, sin saber los planes o proyectos que él tuviera, nada, decidí obedecer la voz de Dios. Y hoy empiezo a ver con mucha más claridad lo que Dios está haciendo. Y siento, desde que estaba haciendo esta enseñanza, darte esta voz como un eco a tu vida. Dios no va a hacer, ya está haciendo algo muy grande aquí. Y tú vas a ser parte. Y tú vas a ser parte. No importa si tal vez digas: soy solamente un joven, un adolescente, ¿qué le puedo dar a Dios? Tal vez ahora no lo tengas claro, pero te lo digo de parte de Dios. Tú vas a ser parte de lo que Dios ya está haciendo en esta casa. Ya acabé.